Con esta Eucaristía de este sábado llegamos al final de la semana 27ª del tiempo ordinario. Hemos avanzado inmensamente en el tiempo litúrgico. Estamos al final casi del tiempo litúrgico y para comenzar luego ya en su momento el nuevo tiempo litúrgico que comienza siempre, el nuevo ciclo que comienza siempre con el tiempo del Adviento. Estamos en la recta final del tiempo ordinario. Hoy es un día especial. Bueno, como cada sábado es un día para pensar en María. La Iglesia en su gran pedagogía siempre ha ofrecido varios días de la semana con una mirada diferente a nivel litúrgico, ¿no? Los días jueves son días sacerdotales, eucarísticos, el día para la adoración eucarística. Los viernes la Iglesia siempre los presenta como días penitenciales. No solamente son penitenciales los viernes de Cuaresma, sino cada viernes del año la Iglesia los considera días penitenciales. Y los sábados, desde siempre, ¿no? La Iglesia los ha considerado siempre con una mirada mariana, ¿no? El sábado siempre es, nuestra mirada litúrgica siempre va sobre la Madre, sobre la Virgen María. Pero hoy, este sábado, hay algo especial en la Iglesia, ¿no? Que es la beatificación de un joven, que ya ha sido recordada un poco su breve historia en la monición de entrada, y las redes, el internet está inundado de su vida, así es que no me voy a detener en los detalles de su vida. Pero sí quiero hacer un énfasis, poner una mirada al principio en quién es este chico que hoy va a ser beatificado. No es todavía santo, sino que es un beato, pero va en camino hacia el altar, hacia los altares como un santo, ¿no? Cuando a una persona se le beatifica, significa en este caso bien particular y en otras historias de santos, que a través de él y a través de su santidad ha sido posible un milagro, ¿no? Se necesita un milagro para que un hombre o una mujer sea declarado santo, que por intercesión de esa persona se consiga un milagro de Dios. Pues el chico ha sido comprobado por la Iglesia, por la Congregación para la Causa de los Santos, que a través de él ha hecho un milagro en un niño en Brasil. Y por eso la Iglesia hoy lo beatifica. Se necesita un milagro más para que la Iglesia lo pueda canonizar, es decir, sea santo. En este momento es un beato, o va a ser ya en pocas horas y minutos santo, beato. ¿Cuáles son las características de este hombre, de este chico, que es exactamente de nuestro tiempo? ¿Por qué llegó a ser santo? ¿A dónde está la clave de su santidad? Todos en esta mañana nos gozamos de la beatificación de un joven de nuestro tiempo, Carlos Acuti. Cuando la santidad de un hombre me atrae, o de una mujer, significa que yo quiero vivir como él. Tener devoción, como muchos jóvenes hoy empiezan a tener devoción de este nuevo beato de la Iglesia, significa que ellos desean vivir a plenitud los valores que llevaron a ser santo a este joven. Puedo destacar 6 aspectos de la vida de santidad que los escritos reflejan de este joven que hoy es beatificado. Primera cosa importante, Carlo Acuti era
enamorado de la Eucaristía, era de Eucaristía diaria. Significa que se puede llegar a ser santo participando de la Eucaristía diaria. Lo hemos repetido siempre y lo hemos dicho en palabras de otro santo: la Eucaristía es antesala del cielo. Cuando uno viene a la Eucaristía es como estar en el cielo. Por eso la Eucaristía debe de ser esencial, vital, fundamental en la vida de cualquier cristiano. Se puede sustituir cualquier cosa en el día, menos la Eucaristía. Te puede sustituir lo que usted quiera durante el día. Sustituya comer si es posible. Puede usted dejar de comer un día completo, pero lo que no se puede dejar de hacer en el día es participar de la Eucaristía. Él ha dicho que la Eucaristía es autopista para el cielo. Quiere decir, el camino, cuando nosotros pensamos en una autopista, pensamos en una línea recta y pareja. Eso es una autopista. Cuando Carlos dice que esto es una autopista, quiere decir el camino más seguro para llegar a Dios se llama Santa Eucaristía, sin dejar de lado a la Virgen María, ¿no?, que es camino seguro para el cielo y para llegar a Jesús. Pero la Eucaristía es un camino para llegar al cielo. Lo dijeron los santos antes, ¿no? Dijeron que era antesala del cielo. Eso significa comulgar diariamente, no mi propio pecado, sino mi vida pura. Significa que debo de participar de la misa, pero no de cualquier manera. Significa que debo de confesarme a menudo para no poder comulgar mi propio pecado, sino una vida más digna, ¿no? Primer elemento. Otro elemento importante en la vida de Carlo Acuti es el sacramento del perdón, de la reconciliación. La búsqueda de alivianar la conciencia para poder limpiarla de todas las impurezas de pecado que no me acercan a Dios, sino que me alejan de Dios. ¿Qué otro aspecto? El Santo Rosario. El Santo Rosario en la mano. Hoy tenemos énfasis siempre en este sábado en la Madre y en el Santo Rosario. ¿A cuántos católicos, por ejemplo, les aburre rezar el rosario? No tienen gusto por rezar el rosario. ¿Cuántos católicos rezan apenas una vez allá al tiempo el Santísimo Rosario? No tienen ningún tipo de devoción. Hay católicos que no se diferencian de un protestante que nunca reza el rosario. Hay católicos que no se diferencian de un protestante, son igual a un protestante. Porque un católico que no tiene gusto por el Santísimo Rosario, no tiene amor a la Virgen María, no es un católico. Es cualquiera, ¿no? Es cualquier persona con una fe X, pero no con una fe católica. Entonces, tener devoción y empezar a tener devoción de Carlos Acuti quiere decir agarrar el rosario y empezar a rezar el rosario con fe, con amor, con devoción. Eso significa. Por eso nosotros en la parroquia ahora tenemos 2 días en los que rezamos el rosario. Cada miércoles, cada sábado estamos delante del Señor a través de la Virgen María, para que el Señor nos ayude a vencer el mal, porque el Santísimo Rosario siempre es un arma contra el demonio, siempre. Es un arma poderosísima contra el mal y contra el pecado. Pues ser devotos de Carlo Acutis es rezar el rosario, porque es camino de santidad a la vez. María siempre va a ser un camino seguro para llegar al cielo. Por eso vale la pena poner énfasis en esta dimensión espiritual de nosotros como cristianos católicos.
El otro elemento de la santidad de este nuevo beato es la lectura diaria de la palabra, es decir, la lección divina de todos los días. Por eso él decía, nuestra brújula debe de ser siempre la palabra de Dios. Hacer lección divina por lo menos unos minutos al día para poder entender al Señor desde su palabra y poder hacer vida a su palabra y poder reflejar aquella expresión del apóstol Pedro cuando dijo, ¿a dónde, Señor, iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y el último elemento, no porque sea de los únicos, pero de los fundamentales y principales, el servicio a la caridad, sobre todo con los que más sufren. Muchas veces nos recuerda sus escritos que salía incluso desde muy chico a compartir lo que se le había dado para darlo a los más pobres. Por lo tanto, el servicio a la caridad, que no es algo nuevo en la Iglesia, sino que la Iglesia siempre se ha caracterizado por el servicio a la caridad, el servicio al amor. Por lo tanto, ser devoto de Carlo Acuti es ayudar a los pobres, es ver a los pobres, es detenerme en los pobres, olvidarme de mí mismo para pensar en los otros. Eso es el servicio a la caridad. De esa manera podremos hacer honor a la devoción del beato y no olvidando que él ya lo recordaba, que nuestra meta debe de ser lo infinito y no lo finito, sabiendo, como él lo decía, que muchos nacemos originales, es decir, nacemos hijos de Dios, pero podría ser que muriéramos como fotocopias, es decir, manchados de mucho pecado y habiendo abandonado a Dios en nuestra vida. Precisamente entonces el Evangelio de hoy coloca en el centro unos valores vividos por el beato, la escucha y la vivencia de la palabra del Señor. Ha dicho hoy el Evangelio, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. La escena del Evangelio se ubica en medio de la cotidianidad del ministerio público de Jesús. Ahí donde su deslumbrante misericordia con los pobres y enfermos, con los marginados y pecadores, todo ello como un signo, podríamos decir, aplastante sobre la victoria contra el mal, ha atraído la admiración de muchos. Por eso de repente aparece en el Evangelio una mujer anónima cuyo nombre no lo sabemos. Y esa mujer de manera espontánea levanta la cabeza en medio de la multitud y se atreve a interrumpir el discurso que está pronunciando Jesús para poder lanzar un grito de felicitaciones para la gran madre de tan gran hijo y le dice: dichosa el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Son unas felicitaciones a María, la madre de Jesús. Esta mujer quiere decir que cuando el hijo le sale bien, la primera en ponerse contenta es la mamá. Pero, ¿cuál es la enseñanza que nos regala detrás de este pasaje? La mujer estaba fuertemente impresionada por la persona de Jesús y fue el amor por Jesús la que le llevó a poner la mirada en la madre, es decir, en María. Por eso, quien dice amar a Jesús debe necesariamente amar a María, y eso quiere decir volver sobre el Santo Rosario a menudo. El que ama a Jesús ama a su madre, y a la madre se ama rezando el rosario. Ese es el camino perfecto para amar a la madre, el Santo Rosario. Fue el amor a Jesús que a esta mujer la llevó a poner la mirada en la madre. Lo que al principio le es impresionante han sido las palabras de Jesús y su poder sobre los demonios. Pero esta mujer sabe algo más.
Allá en el misterio de Jesús hay verdaderamente una estrecha y recíproca relación entre la madre y el hijo, es decir, entre Jesús y María, lo que significa que ambos se tienen el uno al otro, que no hay ninguna separación entre María y Jesús, que hay una estrecha relación de amor. Por eso no se puede amar al hijo despreciando a la madre, no se puede amar la madre despreciando al hijo. Hay una fusión entre el amor a Jesús que debe resaltar en la madre y viceversa. Dos cosas me parecen fundamentales de esta relación de María con su hijo. El hijo debe de estar agradecido con la madre. El vientre materno lo circuncidó, lo llenó, es decir, lo acogió, cortó en él aquella estrecha relación, pareciera divina, y ha dejado que Dios, siendo divino y sin dejar de serlo, se hiciera hombre, ¿no? Se hizo plenamente hombre. Lo protegió y lo nutrió antes de su nacimiento, y aún después del nacimiento el seno materno de María le siguió dando vida. Segundo aspecto, la madre debe de estar feliz con su hijo. La felicidad de la madre depende de la condición del hijo. Todo lo que Jesús hizo por la salvación del hombre hace feliz a la madre. Es por eso que el papel fundamental de la Virgen María no es que la Madre del Cielo haga milagros, porque la mujer más cercana para hacernos milagro o interceder por nosotros es la Virgen María. Por eso ustedes ven un poquito acá en el presbiterio que después del Cristo resucitado que está allí atrás, debajo de ella está la madre y a los lados están los santos, el patrono de la parroquia, el patrono del pueblo. No están al centro, porque primero Jesús, después su madre y después todos los santos. No se pone un santo por encima de la madre. Primero es la madre y después todos los demás, después todos los santos. María es camino seguro para llegar a Dios. María es camino seguro para llegar al Hijo. María hace un papel fundamental para que nosotros nos acerquemos al Señor. Por eso el papel seriamente específico de la madre es llevarnos a Jesús. Eso es todo. Por eso en las bodas de Caná de Galilea, allá en el Evangelio de San Juan, las palabras de María fueron: hagan lo que Él les diga. Eso es el papel de María. Llevarnos a hacer lo que Jesús dice, llevarnos a Jesús. Por ahí hay un canto que dice: María, ven, llévame de la mano a Jesús, enséñame a amarle como le amaste tú. Eso es el papel de María. Esa es la razón de ser de María. Llevarnos a Jesús, llevarnos a enseñar a amar a su propio Hijo. Por eso, puesto que un hijo le debe la vida a su madre, en la vida del hijo permanece, por así decir, la vida misma de la madre, viviéndola en la felicidad y en el dolor. Así la relación entre los dos no puede ser más estrecha y mucho menos cuando se trata de la obediencia al proyecto de Dios. El camino de los dos, de Jesús y de María, se van convirtiendo en uno solo y deben ser uno solo en la vida de todo cristiano. Jesús ha respondido: dichoso más bien los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. La respuesta de Jesús a la mujer que felicita a su madre no es un rechazo, tampoco le está diciendo qué feo tu piropo. Jesús ha retomado esas palabras y las ha completado.
La bienaventuranza de la Madre le corresponden también a todos los que son como ella, esto es, a todos los que acogen su mensaje como palabra de Dios y la viven en serio. Todos los que como María recorremos el camino de Jesús de manera vital, de manera fundamental, en una honda relación y apropiación de vida con Él. Los que compartimos su bienaventuranza. Para María esto es una gran alegría porque su Hijo no permanece significativamente solo para ella, sino que para todos los que hacen la voluntad de Dios. En su rostro de María está el Evangelio vivo, porque ha abrazado en su amor al Verbo hecho carne e Hijo de Dios. Ese diálogo confidente con aquella a quien reconocemos también como nuestra Madre, debe ir a nosotros llevándonos más profundamente hacia el misterio de la comunión con su Hijo, de tal forma que nos vayamos impregnando de Dios, del Señor, de Jesús, por la lectura orante de la palabra y de las escenas del Evangelio. El Evangelio se ha impregnado en los ojos contemplativos de la Madre y mucho más en sus manos servidoras y portadoras de vida. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, hagamos de la palabra nuestro alimento permanente, que inspire cada día nuestra existencia y no desperdiciemos nuestra vida en cosas superficiales. Y termino con una frase del Papa emérito Benedicto XVI que decía: nuestra misión no consiste en decir muchas palabras, sino en hacernos eco y portavoces de una sola palabra. Esa es Jesús. Que la gracia del Evangelio que hoy hemos meditado nos lleve también a buscar y a desear la santidad como Carlo Acutis. Así sea. Amén.